Hola, tataranieto o tataranieta. Te doy la bienvenida a la clase en línea de la biografía al transgeneracional. Una clase gratuita que he querido regalarte para que tengas algunas claves para comenzar o para continuar analizando tu árbol genealógico, que es algo tan enorme que a veces no sabes por dónde comenzar y a qué prestar más atención. Vamos allá con la clase. Voy a compartir la presentación y lo primero es contarte algo sobre mí. Yo soy Mireia Nieto, la creadora de la genealogía viva, luego te explico qué es exactamente. Dirijo tataranietos desde 2013, esos son muchos años, espero que sean muchos más. He escrito y publicado estos 3 libros, el primero Nuevas genealogías, cómo abordar el árbol genealógico en el siglo XXI, que habla de diversidad familiar y de si han cambiado los modelos de familia o no. El segundo es Aprende a hacer tu árbol genealógico, un manual de genealogía para aquellos que están buscando a sus familiares o antepasados en España. Es verdad que hay algunos capítulos que son internacionales, pero cada país tiene sus normas, sus leyes y no las puedo saber todas. Y por último por ahora, porque ya tengo en mente cuál es el cuarto libro y hasta el quinto, es Genealogía Viva, el árbol genealógico como vía de crecimiento personal, en el que te explico cuál es la filosofía de mi trabajo. También te quiero enseñar estas cartas de la genealogía viva, 50 cartas que son como un oráculo, que te ayudan en esos momentos en que no sabes qué hacer, con quién hablar, tienes un conflicto, estás en un momento de malestar y dices, necesito inspiración. Pues estas cartas sirven para eso, para tener una guía. Son muy mágicas, se utilizan tanto para hacer eh, mm, terapia, grupos y también pues, para usarlas con uno mismo. Y ahora que ya te he contado quién soy y qué hago, ¿qué te voy a explicar en esta clase? Pues, como te decía, te voy a hablar de genealogía viva. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué objetivo tiene? Y hablaremos de lo que significa estudiar el árbol genealógico y por qué. Considero que es importante hacerlo. No voy a obligar a nadie, pero sí que creo que mucha gente no lo hace y le convendría porque aprendería muchas cosas sobre sí mismo. ¿A qué prestar atención? Una vez has reconstruido, lo pongo aquí más o menos, con más o menos detalles, ¿no? El árbol genealógico, pues algunos tips y haremos un ejercicio para profundizar en uno de tus bloqueos. Bueno, no lo haremos exactamente en la clase, te explicaré cómo funciona y luego cuando acabe tú podrás dedicar un espacio a realizarlo. También te explicaré porque sería genial que te apuntaras al curso en línea Mi Árbol y Yo, ya que esto es un avance de esta formación. ¿Qué es la genealogía viva? Tengo un vídeo en YouTube que cuento qué es y digo, no es una nueva ciencia, no es un nuevo método de autoconocimiento, no es una nueva terapia. Es una nueva forma de entender la genealogía. Durante muchos años, la genealogía ha estado al servicio de los poderosos, que utilizaban el árbol genealógico para conseguir un puesto en una iglesia, para ser cardenal, para ser militar, para tener poder. Ahora, la genealogía no debe ser una forma de presumir, de decir soy mejor que tú porque tengo estos antepasados. Eso está ya bastante feo. Y la genealogía, que es una ciencia auxiliar de las ciencias sociales, puede ser una vía de crecimiento personal. Hay más, hay en la danza, están pues la meditación, el deporte, muchas vías de crecimiento personal. Pues yo digo que la genealogía
es una de ellas y ojalá mucha más gente quisiera saber sobre su pasado familiar y genealógico, porque entendería muchas de las cosas que es, que le pasan y que sienten. La genealogía viva está inspirada por un montón de propuestas que han trabajado con los bloqueos que tienen origen en la familia y en los orígenes, valga la redundancia. La familia son unas personas con las que pasamos mucho tiempo, ellas nos cuidan, eh, bueno, no siempre en los primeros momentos de nuestra existencia, pero de ellas recibimos muchas órdenes, mucha bueno, nuestra mentalidad depende de lo que nuestra familia nos explique de forma tácita y de forma más cotidiana y menos explícita sobre qué es vivir y qué significa estar y qué objetivos tenemos que tener. Se puede abordar el crecimiento personal, como decía, desde muchas perspectivas, muchas. Se podría, no sé, incluso hacer crochet para centrarse y estar más presente en lo que nos pasa. Muchas vías. Yo, como genealogista, propongo estudiar el árbol genealógico para entendernos. ¿Y qué es estudiar? Pues estudiar es investigar esta historia familiar, estos orígenes y analizar estos orígenes, esta historia familiar. Hay una tarea que es más mental y significa pues convertirte en un detective, aunque también hay emoción allá. Cuando tú hablas con familiares, no puedes evitar emocionarte, pero sí es una tarea más mental la de conseguir información, conseguir documentación. Y el análisis sí que es pues, un aspecto más emocional en el que uno se planta con todo lo que sabe y todo lo que le han transmitido y dice, vale, ¿esto qué significa para mí? ¿Qué emociones me produce? ¿Cómo vivo yo todo lo que sé y que me han contado y todo lo que está por saber y no sé? Pues aquí hay dos tareas que nos proporcionan un montón de input sobre nuestra identidad. Y sí, la investigación parece que es más objetiva y el análisis más subjetivo, pero la investigación, pues como somos humanos, pues bueno, no puede ser, no es la verdad, ¿no? Y el análisis bueno, tiene interpretaciones, ¿no? La investigación, pues como cada uno somos como somos y también porque los documentos mienten o no dicen la verdad a sabiendas o aposta, y también tienen fallos, pues bueno, pues no es que eso que consigamos recopilar sea la verdad, sea la verdad sobre X hechos o sobre X persona. Pero bueno, es más objetivo que lo que es el análisis que bueno, se puede hacer desde muchas perspectivas y bueno, desde dogmas y desde maneras y visiones diferentes y yo os explico la mía, a la que le he dado vueltas muchos años. Hoy me centraré obviamente en el análisis, ya lo he repetido varias veces. La investigación no da tiempo, no nos podemos poner a ello hoy. Esta frase de Albert Einstein resume lo que yo siento que es el árbol genealógico, el trabajo con la genealogía. La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinada persistente. Y quizás me digas, bueno, es que ahora es el presente, ya, pero hace nada, 2 segundos es que ya era pasado y ahora ya estamos en el futuro, pero sigue siendo presente. ¡Wow! ¿No?
esto está siempre en movimiento y la genealogía es pasado, presente y futuro. Sobre el tiempo y cómo sentimos el tiempo, decir que el presente no lo es todo, genial el mindfulness, pero no se puede estar aquí en el presente porque es que eso, hace 2 segundos era pasado. Y el pasado, cuando no lo quieres afrontar, te persigue en el presente y está siempre presente para el futuro. Siempre, cuanta más huyes, más acaba siendo una mochila, ¿no? Esta metáfora se entiende muy bien, no como el pasado, como algo pesado que uno arrastra porque no lo quiere mirar, porque esto que dicen algunos, el pasado pisado, pues es más bien una intención que no suele dar buenos frutos a largo plazo. Quizás a corto y a medio sí, pero a largo plazo no. Así que no obvies el pasado, ni te instales en él. Es decir, todo el rato pensando en qué pasaría si, ostras, aquello que no he arreglado con mi padre, pam, pam, pam. Ese es lo que nos puede pasar con el pasado, que intentemos rechazarlo, negándolo, apartándonos de él, o que todo el rato estemos reviviendo ese pasado. Así que, bueno, creo que nuestra relación con el pasado es algo que tenemos que revisar y el árbol genealógico nos permite hacerlo. El árbol genealógico es un mapa mental, es una representación de una genealogía que es algo abstracto, no es tangible. Y cuando lo trasladamos a un folio, a un lienzo, bueno, también hay otros formatos, ¿no? Puede ser, eh, acabo de conocer los mandalas genealógicos, por ejemplo, o los móviles genealógicos, las constelaciones, que son esos móviles. Bueno, hay más formatos. Nosotros solemos tener en mente pues el árbol genealógico clásico en forma de eso, de árbol, o en forma de genograma o genosociograma. En el árbol genealógico vemos presente, pasado y futuro. Y diréis, vale, presente, vale, sí, porque yo incluyo a mi familia, la elegida, a mi pareja si tengo, mis hijos si tengo, mis nietos si tengo, vale. Y el pasado, pues claro, están los antepasados y personas que han sido familiares y que han fallecido o no. Y el futuro, bueno, pues sí, si estás esperando una criatura, pues puedes reflejarlo allí. O sea, puede, y no se suele hacer a menudo, pero también se puede reflejar. Y no es una parte que se suele hacer, pero también está allí. ¿Qué plasmamos en este árbol genealógico? Pues 4 aspectos. Y aquí viene el título de la clase. Lo biográfico, todo aquello que nos ha pasado. Y digo de la gestación hasta la actualidad, porque considero que la biografía empieza en el momento en que eres unas células, aunque es verdad que legalmente no se considera persona en la mayoría de países, pero bueno, considero que una biografía empieza en ese momento, no en el parto, cuando sales del útero, porque cuando estás dentro del útero estás sintiendo, los fetos reaccionan, ríen y hasta se ponen tristes. Entonces, esa parte la incluyo. Lo biográfico, porque tú has podido estar acompañado de un hermano, un hermano mellizo gemelo que, bueno, has podido vivir fuera del útero con él o no, y
y eso también forma parte de, de- de tu biografía. eh, ¿Con qué personas te has relacionado que son importantes? De aquí podéis hacer lo que queráis, pero incluye hasta amigos. Los amigos, ¿por qué no pueden formar parte de nuestra genealogía si consideramos que son importantes para entender la persona que hemos llegado a ser? Hasta maestros y profesores que pueden ser nuestros parientes, nuestros padres intelectuales. Y aquí también pensaréis, guau, Mireia me dice algo muy raro, pero hay árboles genealógicos de físicos y están en internet, y de matemáticos, y los podéis consultar. Lo generacional, el árbol genealógico nos habla de un contexto, porque cuando incluimos fechas de una defunción que fueron durante una guerra, o en un conflicto, o o en un suceso, como puede ser una inundación, pues está hablando de una época. Si estamos hablando de, de divorcios, pues también estamos hablando de una época. Cuando uno incluye un divorcio, como no en todas las generaciones ha sido posible, ah, pues, pues llegar a ese consenso, pues, pues cuando uno lo ve, pues está hablando de algo que ha sido posible y que en otras épocas, bueno, muy poca gente puede divorciarse. Algunos sí, pues existía el divorcio eclesiástico, pero bueno, era para muy poquitas personas. Pues también ahora en la actualidad, personas que tengan más de una pareja, que sean poliamorosos. No es que el poliamor se haya inventado ahora, quizás le hemos puesto una etiqueta, porque personas que han estado con otras de manera consensuada no son legión, pero sí que han existido. Y, y bueno, ver algunas fechas, algunos tipos de acontecimientos nos habla, pues eso, del momento histórico de cada generación. Si hay muchos hijos, pues estamos viendo que probablemente estamos hablando del siglo XX más allá. Depende de cada país, pero pues ahora vemos menos hijos por pareja o sin pareja, madres solteras, que también han existido toda la vida. Pero bueno, eso también se refleja en el árbol, lo generacional, lo histórico. Después tenemos lo internacional, no, intergeneracional, los vínculos con aquellas personas que hemos convivido, que nos han educado y con quienes hemos heredado genes o no, porque nuestra familia pues, puede habernos transmitido genes o ser una familia de acogida, adoptiva, o haber acudido a la reproducción asistida y no compartimos genes, pero somos familia. Esto también lo vemos en el árbol genealógico, pues como decía, divorcios, separaciones. Podemos, a través de símbolos, explicar qué siente una persona por otra, ¿no? Podemos hacer, esto se utiliza en los genogramas, rayas más o menos agresivas para decir si unas personas se llevan bien, tienen una relación fusional, están peleadas, van de un lado para otro. Esto se puede reflejar. Y por último, en el árbol genealógico vemos reflejado lo transgeneracional. ¿Cuál es la relación que tenemos con muertos, antepasados y ancestros? Que ahora vemos que antepasados y ancestros es la misma palabra, pero para mí hay una distinción. Antepasados son estos muertos de los cuales descendemos y que están más próximos, y ancestros ya pues son más, más años que nos distancian incluso emocionalmente de ellos. Y los muertos, a mí me cuesta mucho llamar a mi abuelo antepasado, aunque lo sea, porque mi padre también es un antepasado, porque me antecede, pero
mi abuelo es mi abuelo y mi padre es mi padre, está vivo y no me sale llamarlo antepasado y por eso hago esta distinción. Incluso tengo un post en el blog que hablo sobre ello. Pues esta relación que tenemos con aquellos que no convivieron con nosotros, pero nos hablaban de ellos o no nos hablaban, pero nos comparaban. Y aquí hay un vínculo que también se ve, ¿no? Si llevamos el nombre de un abuelo muerto, pues aquí hay una relación transgeneracional. Si, si nosotros estamos envueltos en un asunto porque hay una se echa de menos a este abuelo, a este bisabuelo, a esta bisabuela, pues eso es transgeneracional, atraviesa las generaciones. No es una palabra que aparezca en diccionarios, pero bueno, eh, es esta relación que tenemos con las personas que ya no están, que no estuvieron y que no están. La genealogía viva propone tres cosas. Recordar, reconocer y reconciliarte. Recordar el pasado, y que esto es algo que la gente, no todos, pero muchos evitan. Es, ostras, ¿qué sabes? ¿Qué sabes de tu familia y tus orígenes? Escríbelo, plásmalo de alguna forma. Recuerda, haz ese esfuerzo. Sé que tienes cosas más urgentes, pero esto es importante. A la larga verás que es importante. Y bueno, se nos pasan muchas cosas urgentes por encima de las importantes y es una pena que siempre actuemos así. Recordad, recordad, recuerda, eh, porque allí van a salir algunas emociones y informaciones para el árbol genealógico. Reconoce lo que has vivido tú, o sea, tu biografía. Reconoce, conoce y reconoce, porque a veces hay partes de tu biografía que te las tienen que explicar otros. Pues conoce y luego reconoce cuáles han sido tus experiencias. Estamos hablando, pues eso, de lo biográfico y de lo intergeneracional y lo generacional también. Contextualízalo, sin contexto todo no se acaba de entender. Si tú no puedes decir el por qué alguien decidió algo en base a que los tiempos eran unos y no otros, pues, pues no puedes entender bien las elecciones o las reacciones. Y por último, reconciliarte con tu genealogía, con el pasado, con esos aspectos más difíciles que todos tenemos y que no siempre es fácil, no, a nadie se le debería imponer el perdona a tu padre, perdona a tu abuelo, porque eso no nos lleva a ningún sitio. Puedes decirlo con la boquita pequeña, pero no es real, no te estás reconciliando de corazón. Te falta acompañamiento para hacerlo de verdad, te falta convicción y te falta seguramente, como decía, contexto, que tú puedas, para entender una experiencia mala que tú has vivido o que otra persona importante de tu genealogía ha vivido, pues eso, necesitamos ese contexto generacional o contexto biográfico de esa persona o contexto intergeneracional o contexto transgeneracional. Y cuando hacemos esos links, tenemos esos momentos de, ajá, vale, entiendo mejor, pues estás más cerca de reconciliarte. Y sí, este es justamente el lema del curso Mi Árbol y Yo, recordar, reconocer y reconciliarte. Recuerda, reconoce, reconcíliate. ¿A qué hay que prestar atención en un árbol genealógico para analizarlo?
nombres, apellidos, fechas, profesiones. Sí, claro que sí, porque así uno detecta repeticiones y detecta vínculos. Pero hoy no hablaremos de ello. Lo que creo que es importante, lo que creo que es importantísimo de analizar, que no se nos pierda con los nombres, es conocer, recordar las experiencias complicadas, las tuyas, las de tus familiares, las de tus antepasados, las de tus parientes, las que hayan podido generar un bloqueo. Experiencias como la guerra, experiencias como el hambre, el abandono, los abusos sexuales o físicos, también pues, carencias materiales, todas esas experiencias que hayan podido dejar a las personas clavadas en el pasado. Como hablábamos antes, no, no puedes tener un presente entregado y disfrutón si hay temas pendientes que no has sabido resolver, fruto de cómo se vivían las cosas en esa generación, en tu familia, o cómo las vives tú por tu manera de ser. ¿De dónde vienen los bloqueos? Yo los he resumido en 3 bloques: dramas y traumas, crisis y duelos, conflictos. Dramas y traumas, porque hablo de estas 2 palabras, ¿no? Pues porque para mí un drama es algo que te violenta mucho, que te trastoca, pero lo puedes gestionar y otra cosa mariposa, o bueno, te tiene entretenida pues unas horas, unos días o unas semanas, pero lo resuelves y ya está. No es algo que vaya a modificar cómo ves las cosas. Pues un drama es algo que se supera, y un trauma para mí es algo que es mucho más complejo y que deja una huella muy profunda y que necesita mucho, mucho acompañamiento. Porque, bueno, sí, todos somos resilientes, pero hay experiencias que son muy duras y con ayuda siempre es más fácil poderlas superar, aprender algo de ellas. Los dramas y traumas que más eh, impactan en la vida psíquica y en la vida, eh, bueno, la vida física, la vida de cotidianidad, pues esta violencia accidental, pues que puede ser, pues eso, la naturaleza, una enfermedad sobrevenida, una enfermedad heredada también, y la provocada, ¿no? Porque eh, está, estos abusos por los que uno ha podido pasar, pues sobre todo en la infancia, la juventud, bueno, siempre, ¿no? Pero bueno, cuando somos más niños es más difícil colocar las experiencias y darles un sentido, un porqué. Pues todo esto es algo que hay que analizar. Cuando estoy hablando de bloqueos, vamos a analizar los nuestros, los de nuestra biografía, los de las experiencias compartidas intergeneracionales, ¿no? Porque los hemos podido vivir con otras personas, las que han tenido ellas y que luego nos han transmitido, y también las colectivas, las generacionales, porque hay momentos, me vienen a la cabeza pues el 11S o el 11M,
que son un acontecimiento importante para una generación. Bueno, si volvemos a hablar de guerras, pues eso, hay acontecimientos, hay dramas y traumas colectivos. Y he puesto aquí, bueno, también lo transgeneracional, ¿eh? O sea, los traumas y los dramas de nuestros muertos. También la gestión de la normalidad. A ver si lo explico bien, y es que hay asuntos, hay identidades que en el momento histórico en el que uno es, siente, piensa de una determinada manera, está pensando a la contra de lo que piensan otros miembros miembros de esa sociedad. Y aquí estamos hablando de diversidad afectivo-sexual, identidad de género, de orientación sexual. También hablamos de diversidad funcional, pues de lo que antes, bueno, todavía estamos llamando discapacidad, y luego también la salud, ¿no? de aspectos que las personas no están preparadas, ¿no? para afrontar, puede ser, pues, las enfermedades mentales, ¿no? ¿Cómo gestionamos lo anormal? ¿No? Lo que hay una normalidad no significa que sea normal, porque es que existe, y eso es la diversidad, y si existe es por alguna razón y nos enriquece, ¿no? No es algo malo, pero sí es anormal en el contexto. ¿Cómo se gestiona todo eso? Genera dramas y genera traumas. Entonces, analicemos si no es lo mismo que una persona sea lesbiana o homosexual, bueno, es lo mismo. No, pues una persona gay, lesbiana, una persona transexual, no es lo mismo serlo en 2021 que en 1921. ¿Vale? El hecho es el mismo, pero el nivel de trauma y el nivel de encarar lo que uno es no es igual. Así que vayamos a buscar estas violencias contra las personas por su identidad, y esta violencia accidental o provocada que hayamos o hayan podido sufrir nuestros familiares y antepasados. Las crisis y los duelos. Aquí también es, bueno, ¿qué es qué? Pues son procesos naturales de adaptación a cambios, estos son las crisis, y a duelos, estos son a cambios, que son crisis, y a pérdidas, estos son los duelos. Y aquí, pues, ¿qué es un cambio y qué es una pérdida? Cuando uno está en crisis, esto es un duelo, bueno, es una línea que a veces cuesta de separar, ¿no? Y estamos hablando de cambios como nacimientos, matrimonios, separaciones, divorcios, defunciones, cambios en la salud, bueno, la edad, de pasar de la juventud a la edad adulta, y luego a la tercera edad, emigración, cambios de vida. Todo eso, pues, es algo que nos tenemos que fijar, como repito, de nosotros mismos, cómo gestionamos estas crisis y estos duelos que todos vivimos casi a diario. Siempre has perdido un bolígrafo. Vale, ¿qué ha pasado? Vamos a gestionar esta pequeña crisis, ¿no? Y a veces analizando las pequeñas crisis o los pequeños duelos nos da mucha información de los duelos más importantes. Como repito, nuestros, de nuestra familia y de nuestros antepasados. Conflictos de poder, ¿no? Yo quiero una cosa, tú quieres la otra. Vamos a
a ver quién consigue imponer su criterio o también porque ambos queréis lo mismo. La necesidad, necesidad que puede ser de primer orden o puede ser una necesidad que no está bueno, que está más fuera de lo que sería imprescindible, ¿no? Las envidias, la injusticia, la represión, todo, bueno, he puesto aquí unos ejemplos, herencias, ¿no? Que sacan lo peor de las familias que más o menos podían gestionarlo y que de repente una herencia hace revivir nuevos conflictos, bueno, viejos y crea nuevos conflictos, las peleas también. Dramas y traumas, crisis y duelos y conflictos, cuando no tenemos la capacidad de gestionarlos, cuando son eventos realmente muy complicados o bien derivan en leitmotivs, lo digo así, en que en nuestra cabeza estén continuamente presentes, es ese pasado presente, y que cualquier cosa que hacemos, cualquier relación está presente ese conflicto y que por lo tanto luego cuando estás con otra persona, aunque no tenga que ver con el conflicto, tienes presente aquello que no has resuelto. Es una manera de bloquear, teniéndolo siempre en nuestra cabeza, consciente o inconscientemente, y que actuemos en base a aquello que nos pasó y no a lo que nos está pasando. Y también puede derivar en tabús y secretos. ¿Qué tabús es? Bueno, no sé, no se toca el tema o cuando se toca nos ponemos un poco nerviosos, y secretos es directamente boca cerrada. Que también, bueno, aquí, que es un tabú y que es un secreto, igual es lo mismo, pero con diferente grado, o bueno, si queréis entenderlos como sinónimos, también está bien. Las experiencias difíciles pueden derivar en corazas. Lo que te pasó una vez puedes sentir que es lo que te seguirá pasando una segunda vez, una tercera, una cuarta, o que aquello que te pasó, ese conflicto que tuviste, está marcando los conflictos que acabas teniendo con los demás. Y es que a veces creamos de una experiencia una regla, ¿no? Si yo con esta persona he tenido un problema, pienso que lo voy a seguir teniendo. Entonces, cuando volvemos a estar con ella, pensamos que volverá a pasar lo mismo cuando solo ha pasado una vez. Y vamos, si ha pasado una segunda, ya es que es lo que siempre tiene que pasar, ¿no? Si somos así, tenemos un cerebro que simplifica mucho, que necesita saber qué esperar, porque estamos programados para sobrevivir y esperamos que ver patrones y gestionar patrones de comportamiento hacemos que algo no sea previsible cuando no lo es, porque hay muchos factores que alteran pues, una experiencia. Una persona puede no superar un hecho, como decía antes, porque lo revive continuamente, se disocia de su experiencia. Yo no quiero pensar en esto, no quiero pensar en este duelo, en lo mucho que he hecho en falta a mi madre y bebo. O empiezo a tener muchas parejas porque perdí a mi pareja, a mi marido, y empiezo a tener una, dos, tres, cuatro, muchas parejas para no pensar en él. Bueno, esto sería habitación, ¿no? Pero a veces uno se disocia de la experiencia, que es esto no, bueno, ni siquiera lo puedo llegar
a pensar, otros evitan pensar en ello o sentir ello, pero bueno, vuelve de alguna manera y otros la niegan. Esto nunca ha sucedido. Esto del asesinato del abuelo, no. O sea, ni se habla ni se piensa. Y si un vecino me habla de ello, cambio de tema y niego la mayor. Pues recapitulemos. Una persona puede no superar un hecho porque lo revive continuamente, se disocia de su experiencia, evita pensar en ella o la niega. Por eso, quiero preguntarte, y es importante para analizar tu árbol genealógico, quiero preguntarte, ¿qué experiencias impactantes te han dejado huella a ti? ¿Algún hecho que no has superado del todo? ¿Algún drama / trauma? ¿Alguna crisis / duelo? ¿O algún conflicto? Porque eso es lo que hay que analizar. Antes que nombres, fechas, profesiones, apellidos. Vamos a analizar las experiencias, recordando, conociendo y reconociendo. Luego ya viene la reconciliación, ¿no? ¿Y qué experiencias difíciles han forjado el carácter de tus familiares? La pérdida de un padre, una herencia mal repartida, una violación, un asesinato. Hay que ir a ellas. O sea, vamos a buscar las experiencias difíciles. Vamos a ello. ¿Y cómo se ha transmitido esas experiencias? ¿Cómo las transmites tú? ¿Eres capaz de compartirlas? Eres como un disco rayado que no para de hablar de eso y no para y no, y siempre está ahí. Y ya la gente huye casi de ti, ¿no? O tú huyes de un familiar que no para y que cada X tiempo vuelve a sacar que su padre no le quería, ¿no? ¿Cómo te transmitieron? Vuelvo para atrás. ¿Esa experiencia la revives continuamente? ¿Esa experiencia la revive tu familiar continuamente? ¿Te han explicado también que la revivía continuamente? ¿Se está disociando de su experiencia porque no puede gestionarla? ¿Evita? O sea, no se puede hablar, por ejemplo, de la guerra civil en tu familia? ¿No se puede hablar de la dictadura? ¿De sexualidad? ¿O la niega? Esto no ha ocurrido. Pero mamá, tengo este documento. No. Me da igual, no. Esto es lo que quiero que te preguntes. ¿Quién es el árbol? ¿Dónde están las experiencias? ¿Quién? ¿Qué ha pasado? Si alguien pasó mucha hambre porque eran muy pobres, la experiencia de pasar hambre, ¿cómo la sigue reviviendo o la sigue negando? ¿O cómo alimenta o alimentó a su familia? Es un ejemplo. ¿Qué hacemos con ello? Pues como soy pesada, vuelvo a recordar que hay que recordar, hay que reconocer y reconciliarte con eso, con esas experiencias que tú, que tus familiares y tus antepasados han tenido. Ahora te voy a proponer un ejercicio centrado en el reconocimiento. No centrado, bueno, sí vas a tener que recordar, pero está centrado en eso, en reconocer. Te voy a proponer para cuando acabe la clase, porque no va a dar tiempo de que lo hagamos
juntos tú y yo, esta clase está grabada, que cierres los ojos, respires profundamente, al menos 10 veces, y te esfuerces en pensar en un conflicto reciente, familiar o no, puede ser con tu vecino, puede ser con un desconocido, puede ser con tu jefe, familiar o no, que te haya removido. Tienes que recordar qué ha pasado, sobre todo, qué has sentido y qué has hecho. ¿Has resuelto ese conflicto positivamente? ¿Te has quedado con malestar porque no habéis llegado a ningún acuerdo? ¿Qué ha pasado? Y después de recordar este conflicto, te estoy haciendo estas preguntas para que ahondes. Como esta clase está grabada, cuando hagas el ejercicio puedes volver aquí y leerlo para escribir. Aunque bueno, si no vuelves no pasa nada, te acuerdas y escribes igual. ¿Cuál ha sido la estrategia para hacer frente a esa experiencia? ¿Afrontaste el hecho? ¿Saliste huyendo? ¿Pediste ayuda? ¿Piensas mucho en lo que te pasó? ¿Es reciente? ¿Piensas? ¿Te viene mucho a la cabeza? O bueno, ay mira, he tenido que hacer memoria, porque quizás estás disociándote, quizás estás evitando o estás en modo bucle. Tú no paras de pensar en esto. O lo estás negando. Si lo niegas, pues bueno, igual este ejercicio no te sale nada bien. ¿No recuerdas ningún conflicto en las últimas semanas ni meses? Es decir, eso. Los conflictos se dan a diario. Porque decía, yo quiero esto y tú también quieres esto. O los dos queremos algo diferente. Se dan. Los conflictos son parte de la vida. Pero si no recuerdas ninguno, has olvidado los detalles y tratas de no pensar en ello, esto es para ver la estrategia que tú estás utilizando de gestión de conflictos. Este tipo de hechos son recurrentes, ¿no? ¿Qué tienen en común? El espacio, las personas, aquello por el que estáis peleando. ¿Otros familiares también han experimentado este tipo de conflictos? Cuando estos familiares han tenido estos conflictos o tienen, ¿qué estrategias tienen ellos? Las del bucle, las de revivir, revivir, revivir. Las de negación, las de evitación, disociación. Quiero que reflexiones y lo compartas si te apetece. Aquí puedes dejar un comentario, puedes escribirme. Puedes también hablarlo con otras personas. Mira, he hecho esta clase de Mireia Nieto y me ha venido fenomenal y estas son las conclusiones a las que he llegado respecto a cómo gestiono los conflictos. Este es un ejercicio que creo que puede ser de utilidad. Llevo tiempo pensando cómo abordar los dramas, los traumas, los crisis, los duelos y los conflictos, lo biográfico, lo generacional, lo intergeneracional, lo transgeneracional. Llevo tiempo leyendo otras propuestas, descartando lo que me parece que no tiene fundamento o lo que es dogmático de lo que parte de estudios y bueno, vibra más conmigo, con mi manera de ser y de ver la vida, porque no soy objetiva, no lo soy. Tengo unas experiencias que hacen que tenga sesgos y que vea la vida hoy
de una determinada forma, que a lo mejor dentro de 10 años es otra. Pero esto es lo que te puedo ofrecer hoy. Estos ejercicios los llevamos a cabo en sesiones de análisis del árbol genealógico, de acompañamiento. No soy ni psicóloga ni terapeuta, soy genealogista. Eso también hay que tenerlo claro por las expectativas. Tengo un ebook gratuito que se llama 10 claves para reconciliarte con tu historia familiar, que si, bueno, ya estás en la newsletter, habrás recibido sí o sí. Si no lo leíste, pues por favor vuelva a él porque es interesante y además recopila artículos de mi blog, que ya tengo más de 500 y que creo que ayudan a tener más perspectivas y a profundizar. Te ayudo, me encantaría ayudarte a analizar tu genealogía, puede ser eso, one to one, uno a uno, en estas sesiones por videoconferencia de 1 hora, en las que me hablas de cuáles son las experiencias importantes de tu genealogía, de tu árbol genealógico, las tuyas, las de tus familiares, las de antepasados que crees que te están afectando o no, o vienes con algo que te inquieta y buscaremos si esto tiene algo que ver con el pasado propio o el familiar. Y bueno, sí, he venido a hablarte de mi árbol y yo, porque este es un curso en el que hago muchos ejercicios como el que te he enseñado. Algunos son más sencillos, implican menos energía, otros son más divertidos, más creativos. Hay muchos ejercicios en mi árbol y yo, un curso en línea único, que no es un curso que siga una disciplina. Es un curso de genealogía viva único de 10 semanas. Te acompañaré para que analices a fondo tu árbol genealógico, de abajo a arriba, de izquierda a derecha y de delante a atrás. Repaso todas las disciplinas que conozco que abordan los bloqueos genealógicos. Es un repaso crítico porque no estoy totalmente de acuerdo con algunas de ellas, pero yo te las enseñaré y te diré cuál es mi punto de vista y puedes compartirlo o no, porque yo no tengo todas las respuestas. Válgame Dios tener todas las respuestas. Y lo que sí hago es reflexionar mucho y reflexionar contigo y adaptarme a tu visión. Haremos, como te decía, ejercicios de genealogía viva, muchos ejercicios, y no tienes que hacerlos todos, los que puedas. No hay horarios en mi árbol y yo, salvo 4 encuentros por videoconferencia. Hay una edición grupal anual que hago siempre de octubre a diciembre, solo una, y luego puedes hacer el curso de forma individual. Cuando es el momento de hacer la edición grupal, pues haces este curso acompañada de otros tataranietos y tataranietas, y además el precio es menor si haces el curso a solas conmigo. Y tiene garantía de satisfacción este curso. Si te gustan los 2 primeros temas, si no te gusta el encuentro que hemos tenido por videoconferencia, te devuelvo tu dinero. Te preguntaré, oye, ¿qué ha pasado? Sí, pero te devolveré el dinero. Aunque, no sé, sea rarísimo el motivo que me des, yo te lo devuelvo. Esta garantía existe. Esto es mi árbol y yo. Es una formación de la que me siento muy orgullosa porque son muchas ediciones grupales,
Le he dedicado mucho tiempo, mucha ilusión y sé que funciona. Tengo un montón de testimonios que hablan bonito de mi árbol y yo. Y si necesitas más información, pídemela. Yo te dejaré el link por aquí para que curioses. Pero eso, si tú tienes alguna pregunta, por favor, escríbeme. Muchas gracias por tu atención. Esto es todo lo que quería decirte en esta clase. Voy a dejar de compartir pantalla un momento. Esto es lo que te quería contar. Espero que te haya hecho pensar, que te haya hecho recordar, reconocer algo sobre ti y tu familia. Y me encantaría que me lo dijeras. Escríbeme qué te ha aportado esta clase, a qué conclusiones has llegado sobre el contenido de la clase, el contenido teórico y sobre el ejercicio. Y espero que te apuntes a alguna de las otras clases, formaciones y saraos en los que hablemos de genealogía viva, que espero, pues eso, que podamos trabajar en algún momento y que bueno, te espero en tataranietos.com y en redes para seguir conversando y profundizando en el árbol genealógico, en la genealogía viva. Un abrazo, un beso y hasta la próxima.